Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿no? Qué lindo eh, estar en su presencia, ¿no? Quisiéramos seguir en este tiempo de oración, eh, pero sé que el Señor ha hecho mucho en estos minutos. Amén. ¿Cuántos han recibido en este tiempo? Eh, Él siempre quiere y puede sanarnos, siempre. Y sé que muchos acá han recibido mucha paz, mucha serenidad, mucha armonía interior, descanso físico, ¿no? Mental. Bueno, le damos gloria a Dios, también al Señor Jesús que toca dolencias físicas. Si usted ha recibido alguna sanación física, pues comparta aquí el testimonio en el chat para la gloria del nombre de Jesús. Muy bien. Estamos acá ya en esta sesión 5, la escuela del perdón. Ya acercándonos al cierre, ¿no? Al final de esta experiencia que hemos estado haciendo, profundizando el tema del perdón. Y en esta sesión 5 yo quisiera hablarles sobre ciertas etapas del perdón. 5 etapas del perdón. Ese es el tema que nos convoca en esta noche, en la sesión número 5. Vamos a partir de lo siguiente. Las heridas son como pequeñas muertes. Por eso cada sanación es una gran resurrección, una pequeña gran resurrección. Porque las heridas, repito, son como pequeñas muertes. Y cada sanación de Jesús es una pequeña, gran resurrección. Hemos visto que el perdón es una clave para experimentar la sanación que Jesús quiere y puede darnos. Ya hemos ido profundizando varios temas en las 4 sesiones anteriores. Y sobre todo espero, y mi deseo, mi oración es que esté siendo de ayuda, de bendición, de sanación para sus vidas y para todos los que estamos acá. Porque todos estamos en este camino del perdón permanente, como una clave de sanación, de libertad para vivir pues la vida en abundancia que Jesús ha venido a darnos. Hoy vamos a hablar de 5 etapas que una doctora ya hace varias décadas atrás, Elizabeth Kubler-Ross, observó, fíjense que en sus pacientes terminales, cuando una persona estaba con una enfermedad terminal, esta doctora pues descubrió que habían como 5 etapas en sus pacientes terminales con alguna enfermedad terminal. Esta doctora se llamó Elizabeth Kubler-Ross, repito, y ella es la autora de esto, ¿no? Ella descubrió que sus pacientes terminales pasaban típicamente por 5 etapas de dolor. La primera, negación. Y el enfermo dice, en realidad no estoy enfermo, ¿no? No aceptar la condición. La segunda, la ira. Y el enfermo dice, no, el doctor tiene la culpa. Los demás tienen la culpa de que yo esté así. La tercera etapa es el regateo. Regateo.
que es como la negociación, ¿no? El regateo, ese dime y te diré con Dios. Dios, si me dejas vivir, no vuelvo a fumar. Si me dejas vivir, no vuelvo a tomar licor. Si me dejas vivir, seré mejor persona. El regateo, ¿no? La cuarta etapa que esta doctora descubrió se llama depresión. La depresión, ¿no? La persona entra en una depresión. ¿Por qué no me revisé antes? ¿Por qué no vine antes al médico? ¿No? A darse cuenta de ciertas cosas de su vida y caer como en un estado de resignación. Y la última etapa que esta doctora descubrió, aceptación. Cuando el enfermo dice, un enfermo ya en una etapa terminal, dice, llega a un punto de la aceptación, en verdad voy a morir y puedo aceptarlo. Estas etapas que escribió esta doctora Elizabeth Kubler-Ross, teniendo esta experiencia, ¿no? como doctora con pacientes terminales, unos hermanos, bueno, reflexionaron al respecto y podríamos decir, descubrimos que de alguna manera pasamos esas mismas etapas muchas veces, no siempre, cada caso es único y particular, pero muchas veces pasamos por esas mismas etapas cuando perdonamos una herida. Las 5 etapas de Kubler-Ross podrían aplicarse al proceso de salir de una herida, de una herida, de un rencor, de un resentimiento, de un trauma, ¿no? Recibido por una ofensa, por un daño. Podríamos aplicarlas a este proceso, a este camino de sanación interior, del perdón. Por ejemplo, podríamos decir, en la primera etapa, negación. La persona dice, pues en realidad no me molestó, no ha pasado nada. La segunda etapa, ira, es culpa de ellos, es culpa del otro. La tercera etapa, regateo, el condicionamiento. Los perdonaré si me ofrecen disculpas, dicen algunos. ¿Hemos escuchado eso, sí o no? Le perdonaré, pues si me llama, si me ofrece disculpas, si no, no le perdono. Yo impongo mis condiciones. La depresión que es también entrar como en una culpa hasta de aquello que no debemos sentirnos culpables. La depresión es mi culpa. Y aceptación, que la aceptación es más bien un punto positivo, es un punto determinante. ¿Eh? No estoy feliz por lo que pasó, pero estoy feliz por los dones, por la bendición que trajo consigo esa experiencia, ¿no? Porque me hizo más fuerte, por lo que aprendí de esta experiencia, por lo que Dios hizo. 5 etapas, se las vuelvo a mencionar. Negación, la primera, aplicándolas en este camino del perdón. En esta primera etapa, negación en cuanto al perdón, la persona con frecuencia dice, no acepto que estoy herido. ¿Mm? No ha pasado nada. En realidad no me molestó, pero en el fondo tiene todo un calvario, todo un sufrimiento. En el fondo sabe que sí. Negación. 2, ira. Y la persona o decimos, es culpa de ellos que esté herido. La ira, ese sentimiento de venganza y la culpa es del resto. El regateo, impongo condiciones
que deberán cumplirse antes de que esté listo a perdonar. La depresión. La persona entra en una resignación. Es mi culpa que esté herido. Depresión. Y aceptación, que tiene una connotación positiva más bien. Es cuando la persona llega a ese punto de espero crecer a partir de la herida. Espero crecer a partir de esta experiencia que me hirió, a partir de la herida. Esta doctora Kubler-Ross dice que las personas agonizantes muchas veces pasan por estas 5 etapas. Si tienen alguien importante con quien compartir sus sentimientos. Bueno, en el caso del perdón, describen estas etapas que les he mencionado como un proceso interno de curación de heridas emocionales y espirituales. Y cada una de estas 5 etapas o momentos que les he mencionado es como un capítulo de una historia, ¿no? Que revela una parte de nosotros que nos sentimos muchas veces tentados a hacer a un lado, a no reconocerlo. Veamos cada una de ellas de una manera muy concreta, y voy a tratar de ser bien sencillo, también bien sencillo, porque en realidad es muy concreto, muy sencillo y muy práctico y muy de la vida. La etapa 1 es la negación. La negación. Si yo preguntara en este momento, acá, ¿tienes un resentimiento con alguien? ¿Tienes una molestia con alguien? ¿Odias a alguien en este momento? ¿Tienes alguien que te ha herido y que no has perdonado ni pedido perdón? Y quizás algunos dirán, pues no, nadie. Pensemos en este ejemplo. Yo no sé aquí quiénes han viajado en un crucero, han tenido esa dicha de viajar en un crucero o esa experiencia en un gran barco. Digamos que vas en un crucero por el Caribe. Imagínate eso, ¿no? Que vas por un crucero por el Caribe y el barco naufraga y tú logras tomar un bote salvavidas y tú remas en un bote salvavidas hasta una isla desierta. Y estás en esa isla desierta o vas hacia esa isla. Si quisieras estar acompañado por alguien, piensa en este momento, no en cuál persona quisieras que te acompañara en esa isla desierta, sino quién es la última persona que quisieras llevar en el bote. ¿Hay alguna persona que tú digas, esta es la última persona que quisiera llevar en ese bote? Es decir, no quisiera llevarla. ¿Ya tienes a alguien en mente? Ahora piensa, ¿cómo te sientes cuando te imaginas viviendo con esa persona en la isla? Solamente ustedes dos. ¿Tienes a alguien en mente? Bueno, la persona en que pensaste, ¿es acaso alguien con quien tienes una herida que no has sanado? Muy probable, puede ser. Todos experimentamos la negación de alguna u otra manera en la vida. Y no solamente un momento, sino pues muchas veces en el transcurso de la vida. ¿Sí o no? No sé si están de acuerdo conmigo. La negación es,
Oye muy bien, cuando fingimos, ojo a eso, fingimos que no estamos heridos, ignoramos la herida real y nos concentramos en aspectos menos dolorosos. Eso es la negación. Fingimos no estar heridos, pero en el fondo lo sabemos, estoy herido. O ignoramos la herida real y nos concentramos en aspectos pues menos dolorosos, menos importantes. Es más, heridas actuales pueden detonar dolores irresueltos de similares heridas anteriores, respecto de las cuales todavía estamos en la negación. Por ejemplo, ¿qué te hace sentir mal actualmente cuando estás en relación con otros? Por ejemplo, si opinas, si no te escuchan, o te sientes rechazado con frecuencia, rechazada con frecuencia en el grupo, en la comunidad, en el círculo de amistades, en tu círculo social, eh, situaciones que nos suceden hoy en nuestra relación con los demás cuando no nos sentimos comprendidos, escuchados, aceptados, valorados. Esas situaciones o heridas actuales sacan a la luz muchas veces heridas del pasado, heridas anteriores, de las cuales todavía estamos en negación. ¿Alguno ha experimentado la negación aquí? ¿Sí o no? ¿O la experimenta? Ahí puede escribir en el chat, ¿verdad? Si alguno, no especificar mucho, pero sí, ¿verdad? Dice ya una hermana por acá. Y trata de identificar cómo, cómo, cómo te comportas cuando estás en negación. Por ejemplo, hay quien dice, cuando yo estoy en negación, lo que trato de evitar es la vergüenza, ¿no? Trato de evitar la vergüenza, pasar una vergüenza, eh, porque la vergüenza es muy fácil que me hunda, porque de niña quizás se te criticó muy duramente y hay un miedo latente a que en algo, pues hoy pasar vergüenza. O hay quien dice, cuando estoy en negación, lo que trato de evitar son los sentimientos de ira. Síntomas, podríamos decir, o alguien más dice, cuando yo estoy en negación, lo que trato de evitar es la confrontación. Trato de evitar la confrontación, ¿no? Que me confronten. Entonces, cuando alguien te quiere confrontar con algún tema, la persona dice, después lo vemos, ahora vamos a divertirnos, ya lo veremos cuando regresemos. ¿No? Y la persona se cerciora de que no regresen a tiempo. Otros síntomas de la negación, ¿no? Es como si fueran síntomas. Cuando la persona vive en negación, dice, eh, eh, negando estar herido, fingiendo que no está herido. La persona no puede disfrutar el instante. No puedo disfrutar el instante. No puedo disfrutar los buenos momentos con frecuencia. Cuando una persona está en negación, reincide con frecuencia en su adicción favorita. Y cuando hablo de adicción favorita, no me refiero solamente
drogas, alcohol o ya este tipo de situaciones, ¿no? Hay personas que se atascan de helado después de recibir malas noticias. Hay personas que se atascan en comida, por ejemplo, en televisión, en Netflix o etcétera. Y no estoy diciendo que eso esté totalmente mal. Cuando una persona está en negación, con frecuencia cambia el tema cuando otros tratan de expresar su dolor, un dolor con el cual en el fondo se identifica, ¿no? O por el contrario, también la persona que está en negación no reacciona ante el dolor de otras personas, no expresa los sentimientos. La persona que está en negación, un síntoma también puede ser que no se siente cómodo en el silencio y en la soledad. La persona que está en negación con frecuencia también dice lo que cree que la gente quiere oír y no lo que siente. Por ejemplo, digo que no hay problema si fuman, pero el humo del cigarro de veras me molesta. La persona que está en negación carece de criterio propio, de fuerza de voluntad. Y llega un momento en que la vida le parece plana y sin sentido. Síntomas de la negación. Cuando uno está en negación, también hay como, como un lenguaje, ¿no? No está tan mal, dice la persona. No está tan mal. No estoy tan mal. Sí puedo con esto. Con esto yo puedo. Con esto yo vivo, dicen algunos. ¿Han escuchado eso, no? Con esto puedo vivir, ¿no? Con este dolor, con esta tristeza, con esta herida, con esta situación. O también la persona en negación suele decir, si lo ignoro, desaparecerá. Eso es solamente, pues, guardarlo, ocultarlo, ¿no? O hay también quien dice, no debo molestar a nadie por preocuparme por esto. También nosotros podemos no ayudar a otra persona si la encontramos en esta situación cuando le decimos, no te preocupes, todo va a estar bien. Y es una expresión muy común, ¿no? Y es cierto, todo va a estar bien. Pero cuando sabemos, por ejemplo, que un amigo, que un hermano, realmente hay una situación en su corazón, en su vida, en su historia, que necesita ser sanada, en realidad no le estamos ayudando diciéndole, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? O no le ayudamos cuando decimos frases como cliché que uno escucha por ahí, el tiempo lo cura todo, ¿no? El tiempo lo cura todo. Deja que pase el tiempo. Ya olvídalo y vámonos de compras, vámonos al cine, vámonos, ya olvídalo. O cuando un amigo me quiere expresar su herida, su tristeza, esa situación emocional, afectiva, interior, espiritual, y le digo, no quiero hablar de eso, mejor hablemos de algo lindo, de algo bonito, ¿no? Como si hablar de la herida de la otra persona, pues no fuera algo importante. ¿Qué hacer? ¿Cómo pueden ayudarme? ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está en negación? Miren, siempre el camino va a ser amar y escuchar. Y el camino para salir de la negación, si tú te sientes así, piensa en ti, ¿no? Piensa en ti mismo en este momento. ¿No? Con frecuencia en estos temas pensamos como en los demás y no en nosotros. No, piensa en ti.
El camino para salir de la negación es dejarme amar por Dios, eh, hablar, expresar, buscar quien pueda escucharme. La negación es esta primera palabra, esta primera etapa. Yo les voy a enviar también un pequeño ejercicio personal en cada una de las etapas o palabras, ¿no? Vamos a la segunda, la ira. La ira, la ira. Ahí donde muchas veces eso que nos hace sentir ira, eso que despierta ira, la ira muchas veces es como un localizador de heridas. Ahí donde está la herida, brota ira generalmente, ¿no? Ahora, la ira, el enojo, la molestia, tiene también, fíjense ustedes, tiene una connotación, aunque parezca sí increíble, positiva. De hecho, San Pablo dice en Efesios 4:26, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, hay un enojo que podríamos decir tiene una connotación positiva. Por ejemplo, ante el abuso y la injusticia, uno se enoja, ¿sí o no? Cuando uno está contemplando una injusticia, un abuso hacia la dignidad de alguien, uno se enoja, uno se molesta. Es decir, el enojo ante el abuso y la injusticia es una expresión de nuestra integridad y nuestra dignidad como seres humanos. El enojo y la ira es muy normal antes de perdonar, porque el perdón verdadero viene de las mismas profundidades interiores de nuestra integridad, de nuestra dignidad. Entonces, muy normal el perdón, la ira, antes de perdonar. Es una etapa antes incluso de perdonar, experimentar la ira, experimentar el enojo. Y saben, a veces uno tiene que respetar el enojo de la persona, ¿sabían? Sí, claro que sí, así como lo escuchan. Hay que respetar muchas veces el enojo de la persona, nuestra propia ira, nuestro propio enojo. Una forma de respetar nuestro enojo, nuestra ira, es la palabra que nos da la doctora, es escuchándola, escuchando nuestra propia ira, escuchando nuestro propio enojo. ¿Por qué estoy enojado? Entonces, en esta etapa de la ira, las trampas más comunes son llevar a la realidad nuestra ira en forma vengativa. Ahí es donde entra el problema. Cuando llevamos nuestra ira a la realidad, a la vida familiar, a la vida de relación con los demás, cuando la llevamos en forma vengativa, la transformamos en venganza. Otra trampa es enterrarla y tragarnos el enojo, y tragarnos el abuso, y tragarnos el dolor. Eso también es un problema. No podemos, nosotros no enterramos toda nuestra ira, no podemos. Es como una olla de presión, ¿no? Tarde o temprano revienta, ¿no? Ahora, nosotros podemos estar en este momento en la ira sin que nos mostremos enojados, ¿sabían? Podemos estar en este momento en el enojo, aunque el gesto de nuestro rostro, pues, no lo manifieste, no lo manifieste.
Podemos estar en este momento en la ira, en el enojo. Hay actitudes muy sutiles. Por ejemplo, alguien dice, cuando yo estoy enojado, disminuyo a la gente y los trato como si fueran ignorantes. Alguien dirá también, cuando yo estoy enojado, me vuelvo extremadamente impaciente. Cuando yo estoy enojado, se me hace difícil escuchar sin discutir. Trata en este momento de identificar tus sentimientos así, cómo eres cuando estás enojado. O si realmente en tu corazón hay un enojo escondido. ¿Lo hay? Bueno, no me digan, ¿verdad? Hay un enojo escondido, hay una ira ahí muy, muy escondida y que se manifiesta de manera muy sutil, disminuyendo a los demás, con un trato áspero, poco amable, con impaciencia, con la dificultad de escuchar, ¿no? Eso es un problema hoy. Hoy la gente no tiene capacidad para escuchar. Síntomas de la ira pueden ser: recurro a conductas pasivo-agresivas, como, por ejemplo, llegar tarde a las reuniones con la gente que no quiero ver, olvidar cosas, nombres de personas que no me caen bien, reportarme enfermo aunque no lo esté. Yo recuerdo, miren, yo lo digo, recuerdo que en algún equipo que trabajaba hace algunos años, viví algunas situaciones así de relación, ¿no? En el liderazgo, ¿no? Y el servicio, y situaciones muy duras, muy fuertes. Y ahora que leía esto, llegas tarde a las reuniones con gente que no quieres ver. Y yo desempeñaba una función ahí en ese momento, digámoslo así, importante en ese equipo. Y yo estaba tan enojado con aquellos líderes, con unos líderes, que yo al propio llegaba tarde. Es cierto, es cierto. Al propio llegaba tarde. Llegaba tarde a aquella reunión. Era gente que no quería ver. Tenía ira. Era una manifestación de mi ira. Aunque mi rostro no lo mostrara, aunque no gritara, aunque no ofendiera, era una manifestación, un síntoma de estar en la etapa de la ira. Cuando alguien está en esta etapa de la ira, otra conducta, otro síntoma muy sutil es: termino las frases de los demás, ¿no? El otro está hablando y termino la frase del otro. Termino lo que el otro está diciendo. Corto las conversaciones, ¿no? No quiero escuchar. Hablo en absoluto. ¿Qué significa hablo en absoluto? Él nunca o él siempre. Ella nunca me escucha. Ella nunca me entiende. Él siempre me trata así. Él siempre es así conmigo. Hablo en esos términos absolutos, de siempre o nunca. Cuando alguien está o cuando estoy en la ira, me rehúso a participar. Me rehúso a participar ahí en esos círculos de relación, de grupo donde soy parte. Me quejo mucho de la ira y las agresiones de los demás. Soy sarcástico, muy sarcástico, chismoso, y mi humor es negativo. Cuando alguien está en ira también, es muy frecuente que hable como en doble sentido. Como dicen popularmente, le digo a Juan para que entienda a Pedro. Muy común. Y una manera muy sutil de darse cuenta de que alguien vive en la ira. Que alguien necesita perdonar ahí. Hay un enojo.
Cuando vivo en la ira, un síntoma espiritual muy fuerte es que me siento lejos de Dios. Es como si nos desconectara de Dios. ¿Recuerdan aquellas consecuencias que hablamos? La ira, por su parte, también tiene, por así decirlo, ayuda en algo. Si alguno se identifica con estas cosas o con algo en específico, pues fíjense que, digámoslo así, hay algo sano en la ira o en algo ayuda, y es que en aquello que tú tienes molestia, enojo, la ira te ayuda a localizar, a identificar la herida y su profundidad, a darme cuenta en que estoy herido. Y nosotros nos damos cuenta, ¿sí o no? Nos damos cuenta, pero como decimos en Costa Rica, nos hacemos los locos. Santo Tomás de Aquino dijo que hay una virtud en enojarse. Y Santo Tomás de Aquino escribió que la virtud consiste en enojarse con la persona indicada por las razones correctas y durante el tiempo justo. O sea, siempre hay que llegar al perdón, a perdonar, a pedir disculpas. Como dijo Pablo, enójense pero no pequen. Cuando la ira ayuda, o la ira indica que la herida ha salido a la superficie y que está lista para ser curada. Si tú quieres. La ira es cuando la dejamos enterrada dentro de nosotros. Es algo que hay que sacar con urgencia, mis hermanos. Porque la ira puede quedarse dentro de mí y causarme enfermedad espiritual, enfermedad interior y enfermedad incluso física. Se sabe médicamente que un sentimiento de hostilidad, de ira fuerte que se guarda, que se entierra en la vida, puede producir consecuencias físicas muchas veces y curiosamente en el corazón, problemas cardíacos. Estudios han demostrado esto. Hay quienes cuando están enojados tratan de minimizar su ira con expresiones como las siguientes: ya se me pasará, podría estar peor, o con expresiones como no vale la pena que sepan lo que siento, porque nunca van a cambiar. Con expresiones como no se puede confiar en nadie, si perdono voy a hacerme vulnerable, etcétera. Y si vemos a alguien en ira, ¿qué pasa si conocemos a alguien y identificamos, está en esta etapa, está viviendo esta situación, una tentación eh, 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 ante el otro, siempre va a ser eh, eh, negar su ira y animarlo a la pasividad, es decir, a que no haga nada. Nunca debemos violentar a nadie ni obligar a nadie, pero yo creo que un buen amigo, un buen hermano ayuda al otro, ¿no? En la sinceridad, en el amor, en la verdad y también en el tacto, ¿no? En el tacto fraterno, nunca, nunca violentando la conciencia ni señalando al otro. ¿Ah? O cuando espiritualizamos todo demasiado y no comprendemos al hermano y de una vez le decimos la ira es pecado, el enojo es pecado. Oye, entiende, hay que respetar muchas veces el enojo del otro. O tratar de distraerlo de la situación, eh, eso no ayuda al otro. ¿Cómo superar, cómo salir de esta etapa?
e ir hacia el perdón, vuelvo al dejarnos amar por Dios. Escuchar es ser escuchado. Identificar qué es eso con que estoy enojado y qué puedo hacer para cambiar la situación. Y preguntarme a mí mismo si ya me había sentido así alguna vez y de qué me sirvió entonces. Esto puede ayudarnos para salir de este estado, de esta estación, de esta etapa de la ira. Puede ayudarte también, haz ejercicio físico, trabaja en el jardín, corre, camina, eso relaja, respira, mira la naturaleza, comparte la experiencia con un amigo cariñoso y comprensivo, enfrenta a la otra persona con la cual estás enojado, con ira, sin echarle la culpa, ser parte de algún grupo de apoyo espiritual en la iglesia o algún grupo de apoyo. Y si te sientes aplastado por la ira, hermano y hermana, pues déjate amar por Dios o buscar el acompañamiento espiritual, que oren por ti y verás que puedes salir de esta etapa y llegar al perdón. ¿Estoy siendo claro, mis hermanos y hermanas, sí o no? Díganme si estoy siendo claro. Tercer etapa es lo que se llama el regateo. Gracias, Pilar, gracias. Muy bien. Ahí me dicen si estoy siendo claro. Es muy importante que pueda haber claridad, Felisa. Andrea, Félix, Yulisa Mena, gracias. Betty, muy bien. Jenny, Isela, bueno, gloria a Dios. Tercera etapa es la que se llama el regateo, nos dice la doctora Elizabeth Kubler-Ross, pero aplicándolo en este camino del perdón, el regateo. Dice muy claro, hasta duele, dice una hermana. Bueno, cuando uno le duele algo, es para identificar ahí donde uno necesita ser curado, ¿no? Donde uno necesita ser tocado por Dios, donde uno necesita, pues, tratar una herida y sanar y seguir adelante. ¿Mm? Así que cuando algo nos duele, no rechacemos ese dolor, miremoslo. Y el dolor pone en evidencia, pues, una herida, algo que necesita ser tocado, sanado por el amor de Dios, por el poder de Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo, y pues entregarlo, orarlo, y también pues seguir pasos como los que hemos venido hablando, ¿no? Para sanar cuestiones que el Señor puede sanar en un momento, porque Él tiene el poder, pero que también son de proceso. Así que ánimo, ánimo. El regateo. El regateo es, te perdono si pongo una condición. La persona cuando está en el regateo, en esa etapa, pide cambios que quiere que sucedan en la otra persona antes de que esté dispuesto a avanzar en el proceso del perdón. La persona que está en el regateo, cuando estoy en el regateo, pido cambios que quiero que sucedan en la otra persona antes de dar el perdón, de perdonar. Eso es condicionar. Es decir, pongo una condición para otorgar mi perdón, el regateo. Hemos escuchado quizás esta expresión y hemos visto en tu propia vida, ¿no? ¿Cuántas veces he dicho, vamos a ver, cuántas veces he dicho, le perdono sí, y pongo una condición, ¿no? Eso es el regateo.
Aun si la persona que nos hirió no puede o no quiere responder como lo deseamos, nuestro regateo revela cómo necesitamos curarnos, cómo necesitamos sanarnos. Pone en evidencia que necesitamos sanarnos mucho. Si en el perdón requerimos que la otra persona sacie nuestras condiciones, sacie nuestros condicionamientos, fíjense que al final es seguir atado a esa persona. Cuando alguien, para dar el perdón, eh, se aferra, ¿no?, a que esa persona debe eh, seguir su condicionamiento, sus condiciones, lo que hace es seguir atado a esa persona. No se libera, ni libera. Otra forma de concebir el regateo, que puede haber una forma sana, por así decirlo, de establecer una sana condición. ¿Cuál es? Otra forma de concebir el regateo es como una frontera. O sea, el regateo muchas veces o algunas veces es una forma de proteger nuestra dignidad cuando ponemos límites eh, a cómo debe la otra persona dialogar con nosotros. ¿Mm? O sea, ahí podríamos decir que sí puede haber, entre comillas, como una negociación, ¿no? sana, un regateo sano, cuando le comunico a la otra persona que, por ejemplo, no quiero ser maltratado. O sea, quiero hablar contigo, pero no quiero ser maltratado. No quiero ser humillado. Esos son sanas fronteras, sanos límites. Ok, quiero hablar contigo, pero como condición, no quiero ser maltratado. No quiero ser humillado. No quiero que me ofendas más. ¿Sí me doy a entender? Ese podríamos decir es un regateo sano, es un condicionamiento sano, porque estoy hablando de sí, de que tengo una dignidad, de que soy una persona, de que soy un hijo de Dios, y no ningún hijo de Dios merece ser maltratado, humillado, ofendido gravemente. Pero otra cosa es el regateo, donde yo impongo condiciones que en realidad manifiestan que estoy muy herido, que manifiestan mi orgullo, que manifiestan mi egoísmo, ¿no? Yo le doy el perdón si me llama. Yo le doy el perdón si me busca. Yo le doy el perdón, pero impongo estas condiciones, ¿no?, que en realidad, pues, son manifestación más de orgullo, de egoísmo y de venganza. De venganza. Sí me di a entender en esta parte. Hay quienes dicen, cuando estoy regateando, perdono a la persona que me hirió si se disculpa y hace algo para reparar el daño. Cuando estoy regateando, dice otra persona, perdono a la persona que me hirió si acepta que yo tengo la razón, por ejemplo. Yo lo perdono si él acepta que yo tengo la razón. Cuando yo estoy regateando, dice algún otro, perdono a la persona que me hirió si me escucha detenidamente y comprende cómo me siento, pero no estás tú dispuesto a escuchar al otro tampoco. Entonces, aunque el otro haya tenido mayor parte o menor parte
en la situación, en el conflicto. Otros síntomas del regateo. Cuando una persona está en esta etapa, en este estado, otros síntomas del regateo incluyen, por ejemplo, te perdono eh, si recibes tu castigo. Te perdono o lo perdono si sufre bastante para que aprenda la lección, ¿verdad? Dicen otros. Yo lo perdono, pero que sienta lo que yo siento. Yo te perdono, pero si me compensas. Son como algunos síntomas de cuando alguien está en este estado, en esta estación del regateo. Entonces, fíjense, hay un regateo enfermizo, hay un regateo sano, repito. Ese regateo sano es, expresa mis fronteras, ¿ah? Es decir, te perdono, dialogamos, pero no me maltrates, no me humilles, no quiero que me ofendas, protejo mi dignidad y pongo límites a cómo el resto de las personas pueden tratar conmigo. Un regateo sano invita al opresor, al que ha ofendido, pues a aceptar las consecuencias de su conducta, ¿no? Él. Pero un regateo ahí muy sutil, muy enfermizo, es ese donde te perdono y impongo condiciones que brotan en realidad desde mi egoísmo, desde mi soberbia, desde mi deseo de venganza hacia el otro, ¿no? Que el otro sufra, que sienta lo que yo sintió, lo que yo sentí. Ahí es donde está el asunto, solamente manifestando que hay una herida profunda que necesita ser sanada. Y la persona que se sumerge en esta condición, llega un momento en que se dice a sí misma, si mi oferta no es aceptada por quien me hirió, si estas condiciones no son aceptadas, nunca me recuperaré de esta herida. Nunca me recuperaré de este dolor. Es decir, si sus condicionamientos no son aceptados, prefiere vivir en el dolor, prefiere vivir en la herida, prefiere vivir eh, en ese sentimiento de resentimiento, de odio, en el trauma. ¿Han visto casos así? ¿O alguno o alguna acá se identifica con esto? La cuarta etapa es la depresión. La depresión. Bueno, hay un proceso, algunos dicen, sí, yo me identifico con esto, ¿no? Con esta situación, ¿no? Ah, ah, Les decía que les voy a enviar unos ejercicios pequeñitos, muy concretos, pero hay un proceso curativo para salir del regateo, de esta etapa, de este estado. Hay un proceso curativo, ¿no? Y vuelvo a la experiencia de dejarse amar por Dios. Vuelvo a la experiencia, a la necesidad de buscar un amigo cariñoso, comprensivo, que me escuche, que te escuche, a sacar, a buscar el acompañamiento de alguien que te ayude. Y bueno, también les voy a enviar un ejercicio muy, muy bonito, muy interesante, para que puedas, si te identificas con esto, sanar
y salir de ese estado y llegar al perdón de corazón. ¿De acuerdo? Yo les voy a enviar este ejercicio porque se trata de que sea sobre todo un ejercicio personal, un ejercicio íntimo. Amén. Cuarto, depresión. Cuarta etapa, la depresión. Una vez que sacamos nuestros regateos a la superficie y comenzamos a satisfacer las necesidades que revelan, casi siempre pasamos a la etapa de la depresión. En la etapa de la depresión, aquí, en lugar de culpar a la otra persona, este es el principal signo, en lugar de culpar a la otra persona como en la etapa de la ira, nos culpamos a nosotros mismos y nos preguntamos, ¿qué podría haber hecho mejor antes, durante o después de la herida? Hay una culpa que es sana. La culpa sana es cuando ésta me ayuda a reconocer mi error y descubrir mi poder de enmendarme y cambiar. Esa es la culpa sana. Pero el peligro de esta etapa es que en lugar de la culpa sana, cometí un error. Eso es, podemos sentir una culpa falsa. ¿Y cuál es la culpa falsa? En la cual nos culpamos de errores que no hemos cometido. O sea, me he hecho todo encima, ¿no? Y caigo en una autoconmiseración. Soy un miserable, ¿no? Soy un desgraciado. En una victimización, en una tristeza crónica. O sea, en su forma extrema nos culpamos tanto que llegamos a la vergüenza tóxica. Yo soy un error, no merezco que me traten mejor. Cuando sentimos culpa falsa o vergüenza tóxica, es muy fácil que nos atoremos en la etapa depresiva porque nuestra vergüenza nos hace sentir indignos de eso que más necesitamos, amor y perdón. La persona depresiva se siente indigna de amor y perdón. Se siente indigna de ser amada y de ser perdonada. Es un signo de depresión. Tendemos a culparnos de cosas que no son nuestra responsabilidad. Común en la etapa depresiva. La etapa de la depresión se cura solo hasta el punto en que podemos recibir amor y aceptar la responsabilidad de nuestros errores y no aceptar la responsabilidad de los errores de los demás. Pienso en un padre, en una madre de familia, ¿no? Que, que lo dio todo por su hijo, por su hija, y estos hijos cometen errores, malas decisiones, drogas, alcohol, no sé, y se arruinan la vida o alguna situación dolorosa, difícil, eh, pero tú no es que fuiste un papá perfecto, una mamá perfecta, ¿no? No hay un papá, una mamá perfecta, ¿no? Yo ahora estoy empezando esa aventura, apenas inicio, ¿no? Eh, espero sí ser el mejor papá que mi hija pueda tener, pero sabré y debo saber que un día ella tomará sus decisiones. Mi papel será educarla, acompañarla, amarla y enseñarle a tomar las mejores decisiones, enseñarle los criterios, los argumentos, las verdades de la fe, de la vida. Y yo me he encontrado con papás, con mamás, y sé que es muy difícil, en situaciones muy dolorosas y con profunda depresión, echándose a sí mismos, a sí mismas, sobre sí,
el error o los errores o las malas decisiones de sus hijos. Llega un momento en que cada quien asume una responsabilidad existencial, es decir, una responsabilidad de su vida y de sus decisiones. Y eso solamente te va a deprimir. Entonces, la etapa de la depresión, repito, se cura solo hasta el punto en que podemos recibir amor y amor de Dios, amor de los demás, de aquellos que te aman, que te quieren ayudar y aceptar la responsabilidad, sí, de lo nuestro y no aceptar la responsabilidad de los errores de los demás. Hay síntomas, hay signos de cuando una persona está en esta etapa, ¿no? Por ejemplo, una persona deprimida siempre está pensando en todas las cosas que pueden salir mal. Siempre está pensando así, en todas las cosas que pueden salir mal, que todo va a salir mal. O hay depresiones muy sutiles, ¿no? Y eh, hay quien dice, cuando estoy deprimido, deprimida, me la paso cocinando todo el día, ¿no? Me la paso haciendo oficio todo el día. Y dando una imagen, ¿no? De sacrificio, de entrega, pero en el fondo estoy deprimido, estoy deprimida. O hay quien cuando está deprimido se pone gruñón y, y, y se pone y se queja de todo y de todos. Hay otros síntomas de la depresión pueden incluir: duermo más o duermo menos. De cualquier forma, estoy más cansado. Hay un cansancio en la persona deprimida. Físico, espiritual, emocional. No respiro profundamente. No tengo tranquilidad. Otros síntomas de la depresión pueden incluir, ah, me la paso viendo el reloj con la esperanza de que sea más tarde de lo que es, de que el tiempo pase rápido. Hay psicólogos que han descubierto que incluso las personas depresivas, ¿no? Llega a un signo muy sutil, es que, y me llamó la atención, es que no quieren usar colores brillantes, colores así como esos colores muy vivos, ¿verdad? O colores que reflejan alegría, que reflejan como vida, ¿no? Entusiasmo. Un síntoma de la depresión puede ser: no me gusta lo que veo en el espejo. Se me hace difícil soñar con nuevas cosas o intentarlas. Me siento impotente para cambiar mi vida, para vivir, para salir adelante. Otro síntoma de depresión: estoy demasiado sensible a las críticas y anhelo que los demás me den seguridad, me den aprobación. Una persona deprimida tiene ganas de decir que no a todas las peticiones. Tengo ganas de decir que no a todo lo que me solicitan o a cosas que me piden, pero no me puedo enfrentar a los demás y decirles que no cuando me piden que haga algo que no quiero hacer. Yo me identifico mucho con eso porque hubo un tiempo cuando yo me analizo que yo estuve muy deprimido, pero no era una depresión de estar encerrado en el cuarto, no era una depresión de no querer salir. Era una depresión, no tenía fuerza de voluntad. Y yo a todos les decía que sí, ¿no? Y cuando
anduve en un mundo de drogas y de este vicio. Muchas veces recaí porque no sabía decir que no. Aunque en el fondo no quería, lo hacía. Aunque en el fondo sabía lo que esto podía provocar, lo hacía. Estaba deprimido. Un síntoma de la depresión puede ser, no quiero que suene el teléfono, ¿verdad? Solo déjenme en paz. Por supuesto, hay momentos en que uno se dedica o da tiempo para no responder el teléfono, ¿no? Yo soy uno que yo me he propuesto a mí mismo, mientras esté en ciertos momentos, días del día, estoy almorzando, estoy cenando, estoy desayunando, me llaman y trato de no contestar, ¿no? Estoy desayunando, estoy almorzando, estoy en la mesa. Pero ya una situación extrema donde la persona se aísla y hoy hasta en este mundo virtual rompe los vínculos, ¿no?, con los demás. O hay quien ya de una manera muy resignada dice, si fuera a acabarse el mundo hoy, creo que sería un buen día, ¿no? La depresión. Cuando la persona está deprimida, hay un lenguaje común y frecuente. La persona deprimida suele expresar, suele decir, las cosas solo pueden empeorar. Todo solamente va a seguir empeorando. La persona deprimida con frecuencia encuentra uno esta expresión, debería tener, debería ahora, mañana debería, pero hasta ahí. No puedo hacer nada. El deprimido dice, nunca se me va a pasar, siempre voy a sufrir. El deprimido dice con frecuencia, ya es demasiado tarde, fue mi culpa, tengo que intentar nunca más cometer un error como este, pero hasta ahí. Eh, si la gente me conociera de veras, les caería mal. Si la gente me conoce de veras, no querrán estar conmigo, no querrían mi amistad. Nadie me comprende. El lenguaje, ¿no? Cuánta razón Jesús, Lucas 6:45, de lo que abunda en el corazón, habla, ¿no?, nuestra boca. Cuando encontramos a una persona deprimida, un amigo, un familiar, un hermano, cuidado con estas tentaciones. Cuidado con decirle, no deberías sentirte así. Anímate, y a veces lo decimos con una buena intención, pero el deprimido ocupa algo más que eso. Mucho menos decirle, allá tú si te quieres poner de malas. O decirle, eh, 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 tú no hiciste nada, toda la culpa es del otro. Y no llevarlo a tomar conciencia de su propia historia, de lo que ha acontecido y despertar más bien, ¿no? Para levantarse y para decir como el hijo pródigo, me levantaré. Hay un camino, un proceso curativo para salir de la depresión y entrar en el perdón. Recuerden que estamos hablando en esta línea del perdón, ¿no? Hay un proceso curativo. Siempre entra el elemento de dejarse amar por Dios y por quienes están cerca. Pero también si te encuentras en este estado, mira, pues por supuesto la oración, el acompañamiento, la dirección, pero eh, levántate, haz ejercicio físico, comienza a caminar todos los días, come alimentos nutritivos. Al final del día pregúntate, ¿qué es lo que me dio más vida hoy?
Haz una lista de gente que sabes que te ama y mantente en contacto con ellos. Estos son cosas que pueden ayudarte. Pasa, sal y mira el paisaje, mira las montañas, mira alrededor. Hay paisajes hermosos. La vida es bella. Es posible salir de la depresión. Amén. Hay un proceso curativo para esto. Repito, les haré llegar sin falta mañana este ejercicio personal, que va a ser personal, que va a ser íntimo para ti. Y la última etapa ya y última es la aceptación, que tiene una connotación positiva sobre todo, ¿no? La aceptación. Cuando dejamos que Dios y los demás nos ayuden a perdonarnos y enmendar nuestros errores, pasamos de la etapa de la depresión a la etapa de la aceptación. O de la etapa de la ira a la etapa de la aceptación, o de la etapa de la negación a la etapa de la aceptación. O la etapa del regateo a la etapa de la aceptación. Y ya les explico al final esto. La aceptación es clave. Ese momento clave del que les hablé en la sesión 4 de perdonarnos a nosotros mismos. En esta etapa estamos agradecidos de la nueva vida que la herida nos ha traído. Sí, Dios hace brotar vida de las heridas. Amén. Ahí donde la herida es una pequeña muerte, Jesús manifiesta el poder de su resurrección. Trae vida, trae resurrección. No estamos agradecidos por la destrucción que hemos experimentado, por el dolor que hemos experimentado cuando fuimos heridos, pero ahora se ve menor que el crecimiento de dar y recibir vida de Dios, de los demás, de nosotros mismos. Aceptación. Hasta el punto que nosotros nos ofrezcamos el perdón incondicional que Dios siempre nos ofrece. Podremos ofrecer ese mismo perdón incondicional a los demás, a otras personas. Entonces, la aceptación tiene que ver con ese punto de ofrecerme a mí mismo el perdón incondicional. Perdonarme desde la experiencia de ser perdonado por Dios. De la aceptación aprendemos, oigan qué importante esto, en el punto de la aceptación aprendemos que no podemos complacer a todos. Así de sencillo. Que no podemos complacer a todos. Y eso sí sana, hermanos. Darse uno cuenta de que no puede complacer a todos. Que todos me amen no depende de mí. Pero que yo ame a todos sí depende de mí. Repito eso, que todos me amen no depende de mí. Si hasta el mismo apóstol San Pablo dijo, si buscar agradar a los hombres ya no sería siervo de Cristo en Gálatas 1:10. El mismo Jesucristo, ¿no? Como Dios y hombre verdadero, ¿no? Estando entre nosotros, pues si el mismo Jesucristo, mucho menos, pudo complacer a todos, ¿podremos tú y yo? Recuerden que el perfeccionista, les hablé del perfeccionismo la vez pasada, un signo de que alguien tiene problemas de perfeccionismo es que quiere complacer a todos, quiere agradarle a todos, y eso es imposible. Y cuando ya le desagrada a alguno o a algunos, se frustra. No, mira, quien quiere agradarle a todos, quien quiera quedar bien con todos, terminará quedando mal consigo mismo y con Dios. Y si algo sana es la aceptación de esta verdad. No puedo complacer a todos. Eso me libera. Y me prepara
para afrontar muchas y otras veces la incomprensión y hasta el rechazo. Miren, ya cuando uno se ama, cuando uno tiene claro su valor como persona, ya no tiene ni siquiera temor a ser rechazado, ya no tiene temor a ser incomprendido, ya no tiene temor a no ser escuchado. Llega un momento en que ya aquello no le afecta, porque ya yo sé que no puedo complacer a todos y que en cualquier momento, todos los días, puedo vivir una incomprensión, puedo vivir un rechazo, puedo vivir el no caerle bien a alguien, pero yo no, lleno del amor de Dios, lleno de amor a mí mismo, pues no voy a asumir la misma actitud. Al contrario, amo, escucho, comprendo, me acerco. Amén. Ese es el poder de la aceptación. Entonces, como la etapa de la aceptación, el perdón entero es proceso que va hacia adelante. Al tiempo que nos perdonamos más profundamente y curamos heridas anteriores. Estamos curados al grado en que podemos agradecer la nueva vida que la herida trajo. La aceptación nos lleva incluso hasta a agradecer la vida que la herida trajo, aquello que aprendimos de la herida, aquello que aprendimos del momento difícil. Aquello se convierte en cicatrices de victoria. Amén. Cuando alguien está en la aceptación, agradece hasta los pequeños quehaceres, hasta los pequeños detalles del día a día. ¿Sí? Cuando alguien está en la aceptación, se siente conectado con los demás, conectado con la vida, conectado con Dios. Otros síntomas de la aceptación es, y fíjense que estoy hablando en positivo, ¿no? Aplíquenle la no aceptación, sería lo contrario. ¿Eh? Cuando estoy en la aceptación, llego a la aceptación, me siento en paz con la persona que me hirió. Hayamos o no acordado seguir con nuestra relación. Recuerden en un punto que les hablé anteriormente que no es el perdón, que muchas veces el perdón no implica la reconciliación. Pero si algo me lleva el perdón es que siento paz incluso con la persona que me hirió. Me siento agradecido no por la herida en sí, ni por el dolor que causó, sino por la nueva vida que alcanzo a ver que la herida trajo consigo. Cuando alguien está en la aceptación, se despierta ansioso de iniciar el día, ganas de vivir. Me siento lleno de energía, capaz de soñar. Cuando estoy en la aceptación, tengo el valor de arriesgar situaciones en que puedo terminar herido, porque pero sé que la curación siempre es posible. A qué se refiere eso? Tengo el valor de arriesgar en mi relación con los demás, de acercarme, de no alejarme, de acercarme incluso a aquellos que sé que quizás no hay algo, no de mí hacia ellos, sino de ellos hacia mí, no le agrado, no le caigo bien, pero cuando uno vive en la aceptación, es uno que es capaz de aceptar al otro, no de rechazar, y de acercarme, de arriesgar siempre en las relaciones, aunque sepa yo que pueden herirme, pero a la vez sé que siempre en Jesús tendré sanación y también pues ya me siento tan bien conmigo mismo, no invencible, no me refiero a ser un invencible, que desarrollo una capacidad para que el rechazo, la incomprensión no me afecten tanto como antes. Amén. ¿Sí estoy siendo claro? Cuando estoy en la aceptación,
Puedo decir sí a peticiones razonables, pero cuando alguien me pide hacer algo que no quiero hacer, me siento con la libertad de decir no. Estoy más dispuesto a amarme a mí mismo con cualquier sentimiento que tenga y perdonarme cuando cometo errores. Y perdonarme a mí mismo es algo constante. Cuando estoy en la aceptación, los colores son más brillantes, la comida sabe mejor, la música es más hermosa, disfruto cada momento y no me apresuro a terminar. Soy capaz de dar amor y recibirlo de otras personas. Cuando me alaban, cuando me halagan, cuando estoy en la aceptación y me dicen lo bueno que hay en mí, que Dios ha hecho en mí a través de mí, es más probable que diga muchas veces gracias en lugar de pero, o que diga gloria a Dios. Cuando estoy en la aceptación, tengo un sentimiento de que me pertenezco a mí, a los demás, a Dios, a la vida. Y la aceptación afecta positivamente nuestra salud. Entre más doy, recibo amor y acepto de los demás y me amo, más vida recibo, más vida tengo, más salud interior, física y espiritual. Y mira, cuando tú estás en la aceptación, eh, no caigas en estas tentaciones. Hay tentaciones cuando estoy en aceptación. ¿Como cuáles? Esto es demasiado bueno para durar. Mejor no lo disfruto mucho para no decepcionarme. No, no pienses así. O si sale, no significa que no pueda volver a sentirme herido. Ojo, no estoy diciendo eso. No significa que pueda volver a ser herido o que pueda volver a sentirme herido en cualquier momento. Fíjense que yo en el 2019, estando en mi casa con un amigo predicador, con Miguel Horacio, estábamos mi esposa, Miguel y yo, y estábamos dialogando y en un momento dado salió un tema y hubo algo que me preguntó mi amigo y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar desconsoladamente. Y ahí el Señor esa vez sacó a la luz una herida que tenía ahí, no sanada, y no me había dado cuenta. O sea, no era tan consciente de eso, pero ahí el Señor lo mostró y lo sanó, después de tantos años, ¿no? Entonces, si sale a la superficie otro dolor, no exageres diciendo, no me había curado, no me había sanado realmente. No, yo soy consciente ya de heridas que ya definitivamente en mi vida se han sanado, en el nombre de Jesús, y que también las he asumido y en el proceso. Hay cosas que ya uno definitivamente deja atrás, que el Señor cuando sana, sana. Amén. Pero no significa que en el camino puedan surgir otras cositas que a veces uno ni se da cuenta que están ahí y que todavía pues bloquean o que todavía pueden estar causando algo. El Señor las saca a la luz. Pues el Señor nos va llevando de plenitud en plenitud. Una tentación cuando estoy en la aceptación es decir, ahora todas las cosas de mi vida están curadas, lo que les decía hace un momento. Más bien, cuidado, eso puede evitar que surjan otras capas de heridas. Es decir, eh, por supuesto, hay que pensar siempre, sí, el Señor me ha sanado, me ha liberado, voy hacia adelante, pero permitir que siempre el Señor, la vida, Dios a través de la vida, de los hermanos, de la comunidad, en la oración, pues en cualquier momento nos vuelve a mostrar algo que necesita ser tocado, que necesita ser sanado. Cosas que debo hacer para ayudarte, pues permítete disfrutar, llena tu corazón de mucha gratitud, eh, usa tus dones, cree en las capacidades que Dios te ha dado,
en los talentos, en los carismas y sueña. Y para esto no hay edad. Hay un proceso, hay un camino para profundizar la aceptación. Se los voy a enviar. Fíjense, en cada una de las etapas hay un pequeño ejercicio, un camino de sanación de la negación, un camino curativo de la ira, del regateo, un camino, un ejercicio de sanación de la depresión personal y un proceso o un ejercicio para profundizar la aceptación. Esto se los voy a enviar. Ahora, a manera de conclusión, luego de ver estas 5 etapas del perdón, ¿cómo lo escuchan? ¿Lo escuchan complicado? ¿Lo escuchan sencillo? Cuando digo sencillo no significa que sea fácil, ¿no? Fácil, no estoy diciendo eso. Cuando digo sencillo es entender, comprender. Eh, Fíjense, hemos visto estas 5 etapas del perdón. Y alguno se preguntará, ¿en qué etapa me encuentro? Y entonces es que uno pasa de una etapa a otra para llegar al perdón. No me refiero a eso, no es como una cuestión cíclica, ¿no? Que primero la negación en cuanto al perdón, que primero la negación, que primero la ira, que después el regateo. A veces es muy común, sí, pasar de la negación a la ira o de la ira al regateo, del regateo a la depresión, como que están conectadas. Pero muchas veces eh, eh, podemos estar viviendo esas 4 cosas juntas o 2 de ellas en este momento más, con más fuerza en mi vida y en la etapa en la cual te encuentres, pues el Señor te invita a llegar al perdón, a llegar al perdón, a pasar al perdón, a dar lugar al perdón y por lo tanto a la sanación. Es decir, más bien se trata de que dejes que te amen donde quiera que estés. En el estado, en alguna de estas etapas, si te identificas con ella o en varias, de que Dios te ame, de que te amen donde quiera que estés, con todos tus sentimientos y pensamientos respecto de la situación hiriente. Cuando así lo hagas, oye, pasarás automáticamente a la siguiente etapa. No tienes que resolver en qué etapa estás, ni tienes que pensar en estrategias para pasar a la siguiente etapa. Es decir, no es necesariamente como si fuera que estoy primero en la negación y obligatoriamente tengo que ir a la ira. No. Puedes haber personas aquí que se encuentran y se identifican en que, en que estoy en la ira, estoy en la negación, estoy en la depresión. Y alguna sí podrá ser más fuerte que otra o estoy en varias, ¿no? Estoy en la depresión y eso significa que también estoy en la ira, estoy en la negación. Lo importante es con la luz del Espíritu Santo identificar dónde y cómo estoy y dar el paso hacia el perdón. Hoy sabemos que probablemente estuvimos en varias etapas simultáneamente. ¿Sí? Que puedo estar en varias etapas simultáneamente. Entonces, en las 5 etapas del perdón que les he mencionado, negación, ira, regateo, depresión y aceptación, no es importante resolver en qué etapas están y tampoco pasar por las 5 etapas. Nunca he dicho, como ya les he explicado, bueno, ahorita estamos en la etapa de la ira, entonces piensa en cómo pasar ahora al regateo, ¿no? No. Al contrario, ábrete a recibir amor, ábrete a recibir el perdón de Dios, ábrete a pasar al perdón, a la aceptación. A veces, por supuesto, sí sirve saber en qué etapa se está. Y eso es lo clave. Para eso es esto, para identificar en qué etapa estoy, dónde me siento atorado, estancado y cómo entonces
iniciar o dar ese paso en el proceso del perdón. De cualquier modo, este conocimiento llega más fácilmente cuando nos dejamos amar por Dios, cuando nos dejamos ayudar. Así que déjate amar, déjate ayudar, entra en ti mismo y de seguro que hoy aquí en esta noche muchos hemos identificado dónde nos encontramos. ¿Sí o no? ¿Dónde nos encontramos? El Señor tiene el poder, claro, de tocar una herida, de sanar eh, eh, nuestro interior en un momento. Él da esa gracia, Él da ese toque de amor, de sanación, pero el mismo Señor en ese toque de sanación nos lleva también a asumir proceso, nos lleva también a asumir camino, a profundizar para ser cada vez más plenos, el camino de la plenitud, el camino de la plenitud, de ir siendo plenificados. Así que muy bien, gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Quedaron claras las 5 etapas, mis hermanos y hermanas? ¿Sí? ¿Fui claro? Vamos a ver. Alguien escribe por acá, yo estoy en todas las etapas. Clarísimo. Bueno, aquí veo varios comentarios de personas que identifican cosas en su vida, que identifican dónde se encuentran y cómo están. Y eso es importante. Y lo más importante, y termino con esto, voy a leer de la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, Filipenses, capítulo 3. Versículo 16. Lo más importante es lo siguiente. Filipenses 3:16. No sé, tú identificas hoy con la ayuda del Espíritu Santo dónde y cómo te encuentras, ¿no? Estoy en la ira, estoy en la negación, estoy en el regateo, estoy en la depresión, estoy en la no aceptación, o estás en la aceptación, entrando en la aceptación. Gloria a Dios, esa es la sanación, llegando al perdón. ¿Qué es lo más importante? Lo que dice Pablo aquí en Filipenses 3:16, ¿no? Identificar dónde y cómo estás. Y ojo, Filipenses 3:16 dice San Pablo. Ahora bien, desde el punto al que hemos llegado, sigamos adelante. Palabra de Dios. Filipenses 3:16. Desde el punto en donde nos encontremos, dirá San Pablo, sigamos adelante. Eso es lo más importante. Seguir adelante. Voy hacia adelante. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por este tiempo donde en tu presencia, que es luz, que es amor, que es sanadora, que es liberadora, nos llevas a encontrarnos con nuestra propia verdad, amándonos, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Y entrégale al Señor este momento donde te encuentras. Señor, estoy en la ira. Díselo. Señor, estoy en la negación. Estoy en el regateo, ¿no? Luchando con mi orgullo, con mi soberbia, con mis sentimientos de venganza, con mi egoísmo. Estoy en la depresión. Dile, Señor Jesús, ayúdame. Levántame. Libérame. Señor Jesús, derrama tu paz, derrama tu mansedumbre en nuestros corazones.
Tu amor, Jesús, el poder de tu Espíritu. Y levanta, Señor, de toda depresión. Y libera, Jesús, de toda ira. Y con tu luz, Jesús, disipa toda tiniebla, toda confusión, toda negación que hay en nuestro interior, en nuestra vida. Tú que eres la verdad, llévanos a la verdad liberadora. Llévame a la verdad liberadora de mi vida. Señor, me abro a tu verdad. Jesús, Jesús, Jesús. Gracias por que restauras nuestra dignidad, nuestra identidad, nuestro valor. Ayúdame a saber establecer ese límite sano, Señor, para llegar al perdón. Y dile al Señor con todo tu corazón, Señor, ya no quiero ser maltratado, maltratada, ya no quiero ser humillado, humillada. Y hoy tengo claro en ti que no merezco ser maltratado, humillado, humillada, Señor. Ayúdame y dame esa luz para saber escuchar, dialogar y para saber darme a respetar con calma, con paz, en mi dignidad de hombre, de mujer, de hijo, de hija de Dios. Gracias, Señor, por lo que haces esta noche. Bendito seas. Te doy la gloria, Señor, por lo que haces en mis hermanos y hermanas. Por corazones de padres, de madres que sanas en esta noche, en este tiempo, Jesús. Madres aquí que han sentido mucho dolor por sus hijos e hijas, que se han sentido hasta culpables, ¿no? Y hoy el Señor te dice, no te sientas culpable. Has hecho lo que tenías que hacer. Das lo mejor. Y mira, yo siento en mi corazón que hay mamás que sufren con hijos. Y así como el Señor, San Ambrosio más bien le dijo a Santa Mónica, la mamá de San Agustín, no se puede perder el hijo que ha costado tantas lágrimas y oraciones. Hoy esa palabra viene para ustedes también. No se perderá el hijo que ha costado tantas lágrimas y oraciones. Así que sonríe, así que el Señor te libera de toda depresión y tristeza que no es que no es sana. Llénate de vida, el Señor te llena de vida. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Gracias, Jesús, por la gracia del perdón que has derramado durante este curso, en cada enseñanza, en cada noche que hemos tenido, y hoy de manera especial derramas una gracia de sanación especial en este lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito seas. Alabado seas. Santo eres. Y veremos tu gloria y escucharemos los testimonios de lo que tú has venido haciendo, de lo que tú estás haciendo en sanando, Jesús, dolencias interiores, espirituales y físicas. Y físicas. El Señor derrama mucha sanación física en esta noche, situaciones del corazón, situaciones vienen a mi mente, a mi corazón, del riñón, de gastritis, de migraña. Bendito sea, Señor Jesús. Alabado seas. Santo eres. Huesos enfermos, fibromialgia,
No sé si aquí hay una persona con fibromialgia, pero el Señor pone fuerte esta palabra en mi corazón. eh, y, y tiene una raíz también muy emocional esta situación, en los músculos, en las articulaciones de esta persona. El Señor restaura, el Señor sana de fibromialgia en esta noche a una persona para su gloria, para su alabanza. Toca, Jesús. Limpia, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Bendito seas. Por aquí escribe Jenny Ricardo. Sí, hermano, yo. Bueno, gloria a Dios. Que el Señor durante estos días confirme todo esto y veremos los testimonios para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Alabado sea Jesucristo. Gracias, Señor, por esta quinta sesión. Hermanos y hermanas, nos encontramos este jueves. Recuerden que la sesión 6 es este jueves. Este jueves